La noche descendía como un manto de juicio sobre las montañas de Efraín. El viento soplaba seco, trayendo consigo el olor de las higueras marchitas y la tierra endurecida. No era una noche cualquiera. No era una jornada común. Era el umbral de una tragedia que desgarraría a todo Israel. En lo alto de una colina escarpada, un hombre caminaba. Lento. Firme. Sus sandalias arrastraban polvo, y su túnica, rasgada por el uso, ondeaba al compás del viento. No era un rey ni un profeta. Era un levita. Un servidor del templo. Un hombre que conocía la ley pero que estaba por conocer el peso del juicio. No estaba solo. Una joven mujer caminaba a su lado, cabizbaja, como una oveja que regresa al redil, herida, asustada, sin saber si encontrará descanso o castigo. Era su concubina. No una esposa legítima, pero sí suya, tomada con pacto y palabra, aunque no con anillo ni dote completa. Ella había huido. Había dejado su casa, a su hombre, y había vuelto a Belén, a la casa de su padre. Nadie supo la razón exacta. Algunos dijeron que había cometido fornicación. Otros que había sido maltratada. Pero él, el levita, en lugar de repudiarla, viajó hasta el sur para traerla de vuelta. Había pasado 4 meses desde su huida. Y él fue tras ella. No con lanza, sino con palabras. No con enojo, sino con una esperanza apagada. El padre de la mujer lo recibió con brazos abiertos, con festines, con vino dulce. Cada vez que el levita deseaba marcharse, el anciano le decía: quédate un poco más. Come, bebe, fortalece tu corazón. El camino es largo y la noche traicionera. Así pasaron 5 días. Pero al sexto, el levita se levantó antes del amanecer, ordenó a su siervo preparar los asnos, y junto a su concubina emprendieron el camino de regreso. Era tarde cuando llegaron cerca de Jerusalén, ciudad aún tomada por jebuseos. El siervo sugirió detenerse allí, pero el levita negó con la cabeza. No entraremos en ciudad de extranjeros, de quienes no son hijos de Israel. Iremos a Gibeá. Allí habitan nuestros hermanos, los benjaminitas. El sol descendía tras las colinas mientras ellos entraban en la ciudad de Gibeá. Las calles eran estrechas, las casas de piedra y el ambiente denso. Buscaron posada, pero nadie los recibió. Nadie les ofreció pan ni cobijo. Los caminantes se sentaron en la plaza de la ciudad, a la intemperie, esperando misericordia de algún alma piadosa. Y entonces, un anciano llegó desde el campo, trayendo su asno y su carga. Al verlos, su rostro se frunció con preocupación. ¿De dónde sois?, preguntó. De Belén de Judá, respondió el levita. Voy a la región montañosa de Efraín. He viajado a Belén para traer de vuelta a mi concubina. Nadie nos ha dado posada. El anciano los miró con compasión y temor. No os quedéis en la plaza. Venid conmigo. Hay pan, hay vino, hay abrigo. No permitas que la noche te encuentre sin techo. Entraron en su casa. Lavaron sus pies. Alimentaron a los animales. Se sentaron a comer, y por un momento, la paz parecía volver. Pero la noche aún no había hablado. Mientras el levita se acomodaba en la casa, ruidos comenzaron a escucharse fuera. Gritos. Voces de hombres. Puños golpeando la puerta. Saca al hombre que vino a tu casa, queremos conocerlo. No era hospitalidad. Era perversión. Era la repetición de un pecado antiguo, como el de Sodoma. El anciano salió, enfrentando a la turba.
No, hermanos míos. No hagáis tal maldad. Este hombre ha venido bajo mi techo. No cometáis esta vileza. Pero ellos no escuchaban. Sus voces eran como hienas. Y entonces, en un acto desesperado, el levita abrió la puerta. Sacó a su concubina. La entregó a la turba. Y las puertas se cerraron. La noche se tragó sus gritos. Y nadie vino en su auxilio. Las horas pasaron con lentitud cruel. La luna subía mientras la sangre se derramaba. Aquellos hombres la usaron hasta quebrarla, hasta apagar su voz, hasta consumir su alma. Y cuando el amanecer se alzó, su cuerpo yacía a las puertas de la casa, con las manos extendidas, como si aún rogara por entrar. El levita abrió la puerta y la vio, tendida, silenciosa, muda. «Levántate», le dijo, con la voz temblando. Pero no hubo respuesta. La tomó en brazos. La subió al asno. Caminó en silencio hasta su hogar. Y cuando llegó, descendió con ella. Encendió una lámpara. La observó. Sus ojos aún estaban abiertos, pero vacíos. Tomó un cuchillo y partió su cuerpo en 12 partes, una por cada tribu de Israel. Las colocó en envoltorios de lino y las envió por mensajeros a todos los confines del país. La nación se estremeció. Desde Dan hasta Beerseba, desde el Jordán hasta la costa del Gran Mar, los hombres caían de rodillas al verlo recibido. «Jamás se ha visto tal cosa», decían. «¿Cómo pudo suceder esto en Israel?». Y se reunieron en Mizpa. 400.000 hombres armados, sin contar a los de Judá y los de Transjordania. Todos clamaban por justicia. El levita se presentó ante ellos. Su voz no tembló. Contó todo. Desde Belén hasta Gibeá. Desde el rechazo hasta el horror. El pueblo rugió como un solo hombre. «Subiremos contra Gibeá. No dejaremos que esta abominación quede sin castigo. No se hallará paz hasta que purguemos esta maldad». Y así comenzó la guerra civil más sangrienta que Israel jamás había conocido. El eco del clamor de Israel retumbó en los valles. Mizpa, que antes fue lugar de oración, se convirtió en cuartel general. Desde todas las tribus llegaron capitanes, ancianos, guerreros, jefes de clanes. Todos con un propósito en común: extirpar el cáncer que había brotado en Gibeá, la ciudad benjamita que protegía a los culpables. Pero Benjamín no se doblegó. Cuando las tribus de Israel enviaron mensajeros, diciendo: «Entregad a esos hombres perversos de Gibeá, para que los matemos y limpiemos el mal de Israel», los de Benjamín se negaron. No por ignorancia, no por falta de fe, sino por orgullo, por lealtad tribal, por terquedad antigua. Y así, hermanos se convirtieron en enemigos. Benjamín reunió 26.000 hombres armados. Entre ellos, 700 zurdos, capaces de lanzar piedras con honda a un cabello sin errar. Eran guerreros de élite, entrenados en la precisión, nacidos para la guerra. Israel, en cambio, contaba con una multitud. 400.000 guerreros. Todos listos. Todos furiosos. Todos heridos por la visión de los restos enviados por el levita. Antes de atacar, subieron a Betel. Consultaron al Señor. ¿Quién subirá primero contra los benjamitas? Y la voz del Altísimo respondió: Judá subirá primero. Con esa orden, el ejército se preparó. El primer día de batalla fue un desastre. Israel avanzó con valor. Las trompetas sonaron.
Los escudos relucían bajo el sol. Pero Benjamín salió de Gibea como una ola oscura, veloz, letal. En un solo día, destruyeron 22.000 hombres de Israel. La sangre manchó la tierra. Los cadáveres cubrieron los campos. La nación se tambaleó, pero no se rindió. Lloraron, clamaron, volvieron a Betel, ayunaron ante el arca del pacto, derramaron lágrimas sobre el altar. ¿Debemos volver a luchar contra nuestros hermanos?, preguntaron. Y el Señor dijo: subid contra ellos. El segundo día, Israel volvió al campo. Y otra vez, Benjamín hirió con furia. 18.000 israelitas murieron. El dolor era insoportable. Los clanes lloraban por sus hijos. Los ancianos se rasgaban los vestidos. Y algunos comenzaron a preguntarse: ¿no es este juicio también sobre nosotros? ¿Hemos olvidado algo? ¿Hay maldad en nosotros que también debe ser purificada? Y esa noche, el pueblo entero subió a Betel. Lloraron, clamaron, ayunaron todo el día. Ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y nuevamente preguntaron al Señor, esta vez a través del sumo sacerdote Faíns, hijo de Eleazar, hijo de Aarón: ¿debemos seguir luchando? ¿Volveremos a salir contra nuestros hermanos, los benjaminitas, o debemos cesar? Y esta vez, el Altísimo respondió: subid, porque mañana los entregaré en vuestra mano. Y con esa promesa, Israel elaboró una estrategia. No atacarían de frente. Harían una emboscada. Dividieron al ejército en dos. Una parte se ocultó en los campos, detrás de la ciudad. La otra fingiría huir como antes. El día llegó. Los benjaminitas vieron al ejército israelita y salieron confiados, como fieras que ya habían saboreado sangre. Mataron a unos 30 hombres y pensaron: los vencimos otra vez. Pero Israel retrocedía con intención. Los atrajeron lejos de la ciudad. Y entonces, desde la retaguardia, la emboscada se levantó. Gibea fue tomada, incendiada. Las columnas de humo se alzaron como un juicio en el cielo. Y cuando los benjaminitas voltearon, vieron el fuego. Y supieron que habían caído en trampa. Y el miedo los envolvió. Israel se volvió con furia. Y los enfrentaron desde dos frentes. Fue masacre. 25.000 hombres de Benjamín murieron ese día. Solo 600 escaparon. Huyeron al desierto, a la peña de Rimón. Allí se ocultaron por meses, temblando, rotos, sin esperanza. Mientras tanto, Israel entró en Gibea. Y no tuvieron piedad. Destruyeron casas, mataron animales, talaron árboles. Toda ciudad benjamita fue arrasada. Y luego, al calor de la venganza, hicieron un juramento peligroso. Maldito el que dé su hija por mujer a un benjaminita. No pensaron en el mañana. No pensaron en el remanente. El tiempo pasó. Y entonces, el pesar los alcanzó. Israel lloró por Benjamín, por la tribu destruida, por los hermanos que habían quedado sin mujeres. ¿Qué hemos hecho?, se dijeron. ¿Cómo podremos permitir que una tribu desaparezca de Israel? Buscaron soluciones. Tramaron alianzas. Y en medio del polvo de la guerra, intentaron reconstruir lo que su furia había roto. Pero esa es otra historia. La noche de Gibea seguiría resonando en los siglos venideros. Una noche donde la oscuridad superó a la luz. Donde el pueblo del pacto olvidó al Dios del pacto.
donde el juicio cayó no solo sobre los culpables, sino sobre toda una nación. Porque cuando se quita la mirada del Altísimo, aún los justos pueden tropezar. Y las consecuencias resuenan generación tras generación. El campamento de Israel estaba sumido en un silencio grave, quebrado solo por el crujido de las brasas que aún ardían donde antes se erguían ciudades. La devastación no les había traído alivio. Habían vencido, sí, pero la victoria tenía el sabor amargo de la pérdida. Una tribu completa había sido arrancada casi de raíz. Y en los corazones de los ancianos, de los jueces, de los capitanes, el remordimiento comenzó a arder más intensamente que el fuego en las ruinas de Gibeá. En la plaza de Mizpa, donde antes se habían alzado voces de guerra, ahora se escuchaban lamentos. Las 12 tribus de Israel estaban reunidas, pero algo faltaba. El lugar de Benjamín permanecía vacío. Su estandarte, rasgado y ennegrecido, yacía sobre el suelo. Fue entonces cuando uno de los ancianos de Efraín se levantó. Su rostro, surcado de arrugas, era un mapa del tiempo y la culpa. Hermanos, dijo con voz rasposa, una tribu del Señor está al borde de desaparecer. ¿Qué hemos hecho? Y otro, de Isaacar, respondió, juramos no dar nuestras hijas por esposas a los sobrevivientes. Si Benjamín no tiene mujeres, no tendrá descendencia. ¿Cómo podremos comparecer ante el Señor si permitimos que su pueblo se desintegre? La asamblea entera guardó silencio. La solución no era fácil. Romper el juramento significaría traer una maldición sobre sí mismos. Pero permitir que Benjamín desapareciera significaba aceptar una culpa eterna. Fue entonces que alguien recordó, ¿hubo alguna ciudad que no subió con nosotros a Mizpa el día que se reunió el pueblo ante el Señor? Y la respuesta vino con rapidez, sí, Jabes de Galaad no envió ni un solo hombre. El juicio fue inmediato. Una expedición de 12,000 guerreros fue enviada a Jabes de Galaad. La orden era terrible, destruir todo, excepto a las mujeres vírgenes. El campamento ardió. Los gritos de los inocentes se mezclaron con el acero. Y de entre las cenizas se tomaron 400 doncellas. Estas fueron llevadas a Silo, donde el pueblo de Israel había vuelto a levantar un altar. Pero aún faltaban 200 mujeres. Y nuevamente, Israel buscó un camino retorcido. En Silo, cada año, se celebraba una fiesta al Señor. Las hijas de la ciudad salían a danzar en los viñedos, vestidas de blanco, con cintas en el cabello, tocando panderos y cantando alabanzas. Israel envió mensajeros a los 600 hombres que aún vivían en la peña de Rimón. Esperad entre los viñedos, les dijeron. Y cuando las jóvenes de Silo salgan a danzar, salid de vuestros escondites y tomad a cada uno una esposa para vosotros. Así se reconstruirá Benjamín. Era un acto forzado. Un rapto disfrazado de solución. Una repetición irónica de lo que había iniciado la guerra, el secuestro, la toma de mujeres contra su voluntad. Y sin embargo, esa fue la vía que eligieron. Los hombres de Benjamín bajaron al llano. Los danzantes se acercaban, sus risas inocentes elevándose al cielo. Y entonces, de los viñedos, los hombres surgieron como sombras. Las risas se tornaron gritos. Las jóvenes fueron levantadas y llevadas a la tierra de Benjamín. Las familias de Silo protestaron. Pero los ancianos de Israel respondieron, dejad que ocurra. Nosotros hicimos un juramento, sí, pero no fue dado por vosotros. Así, no habéis quebrantado voto alguno. Y así, Benjamín fue reconstruido con cimientos de sangre, lágrimas y contradicción. Los días pasaron. El polvo de la guerra se asentó.
Las ciudades comenzaron a reconstruirse. Las viñas volvieron a dar fruto. Pero las cicatrices, esas nunca sanaron del todo. Y así termina este oscuro capítulo. Una historia donde la justicia fue buscada con fuego, pero aplicada con dolor. Una historia donde el mal de unos pocos provocó la caída de miles. Una historia donde el pueblo de Dios, sin rey, sin guía, hacía lo que bien le parecía. Porque así termina el libro de los jueces, con una frase que resuena como un lamento. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en esa frase se encierra la tragedia de toda una generación. Una nación que tenía a Dios, pero que no lo escuchó. Una tribu que defendió lo indefendible. Un levita que expuso el mal, pero que también participó de él. Una mujer que murió en silencio, pero cuya muerte hizo temblar a una nación entera. Las generaciones pasaron como el viento sobre las llanuras de Canaán. Los campos que alguna vez estuvieron sembrados de muerte florecieron otra vez con cebada y trigo. Las casas se levantaron sobre las ruinas y los niños jugaron donde antaño se alzaban estandartes de guerra. Pero en el alma de Israel aún quedaba una sombra. La historia de Gibea no desapareció. Fue contada de padres a hijos, de ancianos a jóvenes, susurrada junto a las fogatas, con voces que temblaban no por el frío, sino por la memoria. Nadie olvidó el rostro de la concubina despedazada. Nadie olvidó el humo que subió de Gibea. Nadie olvidó el horror. Y en lo profundo del corazón del pueblo, creció una pregunta. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo esto? La respuesta era más compleja que el juicio. No se trataba de su ausencia, sino de su silencio. Un silencio que hablaba más fuerte que 1000 truenos. El Altísimo, el Santo de Israel, el que dividió el mar y derribó murallas, les permitió cosechar lo que sembraron. Porque Israel, aunque elegido, había olvidado. Había olvidado la ley. Había olvidado el altar. Había olvidado el temor del Señor. Y cuando el pueblo de Dios olvida a su Dios, el precio es devastador. Pero en el rincón más oscuro, aún quedaba una chispa. De aquella generación rota surgieron hombres nuevos. Algunos, heridos por el pasado, se convirtieron en sabios. Otros, con el alma sedienta, comenzaron a buscar al Dios verdadero, no en altares vacíos, sino en el clamor sincero del arrepentimiento. Y en medio de aquella tierra, tan marcada por la sangre, el Señor no los abandonó. Porque Él, aunque santo, es también misericordioso. Las ruinas de Benjamín no serían el final. De esa tribu casi extinguida surgiría, generaciones después, un rey. Un hombre pequeño a los ojos del mundo, pero escogido por Dios. Saúl de Benjamín. Y más adelante, de la misma tribu que casi desapareció por la corrupción, surgiría otro. Un hombre con doble ciudadanía. Un erudito. Un fariseo. Un perseguidor convertido en apóstol. Pablo de Tarso. Sí, de entre las cenizas de la tribu caída. Dios levantaría siervos que transformarían naciones. Porque así es su poder. Porque así es su gracia. Él convierte la ruina en redención. Él toma lo quebrado y lo hace instrumento. Él no borra la historia, pero la redime. Así, la historia de Gibea no termina con el grito de la mujer ni con los cuerpos en el campo de batalla. Termina en la cruz, donde el inocente fue entregado, donde el justo fue desgarrado, donde la violencia del mundo cayó sobre aquel que no conoció pecado. Y así, en el madero, Dios respondió al grito de todas las víctimas de la historia humana, incluida aquella mujer sin nombre.
Ella, cuya voz no se escuchó en la noche, ahora encuentra eco en el Salvador que dijo: lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Israel aprendió por las malas. Y nosotros, hoy, debemos recordar por las buenas. Porque cuando se apaga la luz de la palabra, la noche desciende. Y cuando cada uno hace lo que bien le parece, el alma del pueblo se pierde. Pero si volvemos el rostro a Dios, si buscamos su rostro, si dejamos de justificar el mal y enfrentamos el pecado con humildad, entonces la restauración es posible. La justicia es restaurada, la memoria es sanada, y la sangre derramada no es en vano. Y así termina esta historia. No con una espada, sino con una advertencia. No con un héroe, sino con una lección. Porque Jueces 19 no es solo una narración antigua. Es un espejo para cada generación que olvida a su Dios. Es un grito de advertencia y una promesa de esperanza. Mientras el Señor viva, aún hay redención. Aún hay tiempo. Aún hay luz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Susurros de Luz, donde la palabra de Dios cobra vida como nunca antes. Dale like, comparte y ayúdanos a llevar la verdad a más almas sedientas. La luz no debe susurrar, debe brillar.